este anuncio y desde luego ya el arresto que ha sufrido el fundador de Wikileaks y con ello la presentación ante un jurado respectivamente en Londres. Julian Assange, conversaremos con el doctor Diego Monsalve, docente de la Universidad de Cuenca, catedrático y quien conoce de la mejor manera el derecho internacional. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, un saludo a usted, a Yamil, y a todas las personas que nos siguen a través de la señal de W Radio. Siempre es un gusto estar aquí. Doctor Monsalve, usted como experto en derecho internacional nos ayudará a esclarecer algunos temas. Primero que nada, debe llamarnos la atención que el presidente de la República saliera a las 4 de la mañana a dar un anuncio como este, cuando para los ecuatorianos aún es una hora donde prácticamente la mayoría duerme. Bueno, esos ya son temas que más allá de ser un asunto de derecho internacional, claro, habrá sido una estrategia del señor presidente y de su equipo de comunicación. Ellos sabrán las razones por las cuales tomaron esa decisión. De hecho, sé que se ejecutó el retiro del asilo al señor Assange a las 10 de la mañana hora de Londres, según han reportado los medios de comunicación internacionales. Sin embargo, de eso sí nos ha sorprendido una noticia con la que nos despertamos todos y de la cual se especulaba, de la cual se discutía, se debatía, pero no veíamos una claridad y una resolución al respecto. Sin duda, la noticia genera varios puntos de vista, pero uno de los más llamativos, incluso que varios periodistas hicieron eco durante las primeras horas de esta jornada de jueves, es el hecho de que Julian Assange goza de la ciudadanía, de la nacionalidad ecuatoriana. Se la brindó en su momento cuando María Fernanda Espinosa estaba al frente de la Cancillería. ¿Existe posibilidad de que esto interfiera con el proceso que se ha llevado a cabo? A ver, le voy a comentar una anécdota. Hoy, precisamente, en la primera hora de clases, los estudiantes, más allá del tema que tocaba en la malla curricular, lo que quisieron es debatir sobre el tema de Julian Assange. Y mi primera pregunta fue, ¿quieren analizarle desde el punto de vista legal o quieren analizarle desde el punto de vista de la opinión pública de ustedes y que la gente pueda tener? Entonces ellos, obviamente, como estudiantes de Derecho, su respuesta fue, queremos analizarle desde el punto de vista legal y jurídico. Y mientras realizábamos el análisis, justamente les dije, estoy seguro de que la ciudadanía o la nacionalidad ecuatoriana le habrá sido suspendida al señor Assange antes de ejecutar. Sin embargo, indistintamente de que se haya suspendido la nacionalidad ecuatoriana al señor Assange, luego de su detención, tenemos que entender que nuestra Constitución lo que prohíbe es la extradición de ciudadanos ecuatorianos. Este no era un tema de extradición, entonces la figura jurídica no aplica al respecto. Luego de eso, luego de la clase, pude informarme a través de las redes sociales de que se indicaba también de que la nacionalidad ecuatoriana le fue suspendida al señor Assange porque no había seguido los pasos establecidos en la ley. Yo creo que cuando se le dio la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange, a todos nos causó enorme sorpresa la forma, porque lo que se quería hacer o lo que se pretendió hacer fue un bypass, fue de cierta forma burlar la orden de prisión que tenía el señor Assange y, alegando que es un ciudadano ecuatoriano, darle un cargo diplomático con el cual gozaría o hubiese gozado de inmunidad y podía circular libremente y salir de la embajada. Obviamente esa argucia jurídica no se llegó a efectivizar, no se pudo dar, y obviamente ahora se aclaró en la mañana que a criterio del canciller y de la señora ministra del Interior había sido mal otorgada esa nacionalidad, por lo que se la había suspendido, lo cual era obvio. La detención se realizó en un espacio donde, según las leyes, es una extensión de territorio ecuatoriano dentro de la embajada ecuatoriana, esto en Londres. ¿Hay una implicación quizás legal? ¿Hay un tema que quizás no se observó, dado que estaría permitiéndose a una fuerza, en este caso la policial, ingresar a territorio ecuatoriano? No hay ese, como se dice vulgarmente, me voy a referir en los términos más sencillos, una invasión al espacio ecuatoriano. Ya, a ver, partamos de algo. Hay una ficción jurídica, una mentira, si ustedes quieren, jurídica, que es necesaria. Son muchas de estas son necesarias en derecho para poder tener seguridad jurídica. Entonces, esta ficción jurídica lo que nos dice es de que, en este caso, la embajada
no es territorio británico, sino es territorio ecuatoriano, más allá de que físicamente está ubicada en otro país, en el territorio de otro estado. Pero para los fines del derecho internacional, este es un espacio donde prima y donde rige la ley ecuatoriana. De acuerdo a la Convención de Viena sobre inmunidades y privilegios diplomáticos, estos territorios gozan de inmunidad, no pueden ser invadidos, no pueden ser utilizados por el gobierno, por el Estado territorial, a menos que exista la autorización del gobierno del Estado, en este caso del Estado ecuatoriano. De lo que tenemos conocimiento, también informado por redes sociales, he visto de que el mismo embajador del Ecuador indicó a las fuerzas de seguridad inglesas que acudan a la embajada y le retiren al señor Assange. Entonces aquí no existe una violación a la ley. Le voy a poner un ejemplo que lo vamos a transportar al derecho interno. En el derecho interno existe un delito, un tipo penal, que es el de invasión a propiedad privada. Si usted tiene una persona que invade, que ingresa en su propiedad sin su consentimiento, esa persona está cometiendo un delito. Pero si usted le permite y le abre las puertas, le dice pase, no está cometiendo un delito. Entonces es exactamente lo mismo. Aquí no existe una vulneración al derecho internacional por haberle permitido a la policía inglesa ingresar a los predios de la embajada ecuatoriana. Entonces, realmente lo que yo he visto es de que la decisión del gobierno ecuatoriano es una decisión completamente apegada al derecho internacional. No podemos decir que ha existido aquí vulneración de ningún tipo de norma. De hecho, Juan Fernando, le comento de que conversaba con algún colega abogado y me decía de que sí se está poniendo, desde el ámbito de los derechos humanos, me decía, se está poniendo en riesgo la vida de Assange. Porque si consideramos que el asilo es una institución eminentemente humanitaria y que lo que prefiere o lo que pretende es precautelar a una persona injustamente perseguida, entonces lo que decía el colega es, desde el ámbito de los derechos humanos se estaría poniendo en riesgo la vida del señor Assange. Pero no debemos olvidar, y eso yo le refutaba y luego el colega me dio la razón, no debemos olvidar de que al señor Assange se le está persiguiendo este momento por un delito, un supuesto delito de abuso sexual en Suecia, cuya pena es privativa de libertad y no es la pena capital. Entonces, de lo que conocemos, de las constancias procesales que existen, eso es lo que existe, eso es lo que hay, y ese es el delito al que se tiene que enfrentar el señor Assange. Aparte, también conocemos de que existe un procedimiento ingresado o iniciado, más bien dicho, por los Estados Unidos y que ha pedido también la extradición al Reino Unido. Sabíamos que existía este proceso legal, pero el tema de la extradición me enteré el día de hoy que ha habido esta solicitud. Sin embargo, la orden de captura que tenía el señor Assange y la libertad condicional, él estaba en el año 2012 en una situación de libertad condicional. Estaba bajo medidas cautelares. Estaba bajo medidas cautelares. Entonces, la sentencia que hoy recibe, fíjese usted, es una sentencia de hasta 12 meses de prisión por haber violado la norma británica de las medidas cautelares, de la libertad condicional. De ahí, ¿qué va a pasar? Eso ya nosotros no podemos predecir. Seguramente irá a Suecia, quizás cumplirá esa pena en Suecia o se investigará el supuesto delito en Suecia y luego lo que pasa en Estados Unidos ya está lejano del momento actual. Hemos tocado el tema de derechos humanos, derecho internacional, precisamente la extensión también y la ficción de la posible invasión a la embajada como tal. Lo hemos descartado, lo ha descartado el doctor Diego Monsalve, experto en derecho internacional. Es una decisión tardía, dado de que se ha venido denunciando las múltiples violaciones al respeto que debe haber al asilo político que recibió en su momento Julian Assange. Mire, Juan Fernando, el asilo es una institución humanitaria, como le decía hace un momento, que nace de una decisión política, nace de un acto político que tiende a ser jurídico, una decisión política que genera luego efectos jurídicos posteriores. En el caso que usted bien trae y que bien menciona, yo creo que sí, valoro en primer lugar la decisión del gobierno de haber retirado, creo que es acorde a las normas del derecho internacional, me parece prudente, me parece además que podemos ver en el Ecuador que existe ya una política internacional marcada, no como antes que realmente se daba palos de ciego.
Y en ese contexto, quizás sí la única razón por la cual se le podría cuestionar al gobierno es por la demora en la decisión. Cada vez está saliendo más a la luz las barbaridades que habría cometido este señor en el interior de la embajada. Si ustedes vieron el día de hoy la entrevista que brindó la señora ministra del Interior, indicó de que incluso estaba dañando el inmueble de la embajada ecuatoriana. Entonces, puede ser una decisión tardía, sí puede ser una decisión tardía, pero es una decisión, además que nace de una decisión política. Y debemos recordar otra cosa más, y que yo creo que es importante diferenciar esto. El asilo, la institución del asilo en América Latina es muy desarrollada. En los países de América Latina el derecho de asilo está claramente determinado, existen normas, existen tratados abundantes que regulan la forma como tiene que darse el asilo, cómo tiene que ejecutarse el asilo. Estas normas no existen entre el Ecuador y Gran Bretaña, por eso es de que nunca se le pudo sacar de la embajada al señor Assange, nunca se le pudo dar un vacío legal en una existencia de ley. ¿Por qué? Porque al señor Assange se le dio el asilo al amparo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero no existe un cuerpo legal que nos regule, que nos determine la forma y los pasos que se tienen que seguir entre el Ecuador y Gran Bretaña, lo que sí pasa entre el Ecuador y los países de América del Sur. El asilo es una decisión soberana del país, el dar, el quitar o el no dar. No tiene y no existe razón alguna por la cual el país, cuando otorgue el asilo, tenga que explicar el por qué otorgó, o cuando niegue el asilo no tiene por qué negar por qué otorgó, y cuando dar revoca cuenta o rechaza no tiene por qué explicar. Esto se parece un poco a la visa. Cuando una persona va a sacar una visa, le dicen su visa está otorgada, y no le dicen vea, usted ya ha cumplido estos requisitos, su visa está otorgada. Y lo mismo pasa cuando se le niega la visa a una persona. No le dicen su visa está negada por estas razones, simplemente su visa está negada y punto final, porque nace en la potestad y en el ejercicio de la soberanía de los estados. Igual pasa con el asilo. Recordemos nosotros unos meses atrás cuando el expresidente del Perú, Alan García, se asiló en la embajada de Uruguay en Lima. Pasó unos días y el Uruguay le dijo no le otorgamos asilo, señor García. No explicó las razones, simplemente informó su voluntad. Muy bien. Quizás mi última pregunta puede resultar bastante burda, pero necesaria cuando hablamos de derechos, cuando hablamos precisamente de un tema tan delicado como es el cual ha sido noticia en las últimas horas, Julian Assange. ¿Qué debe pasar y suceder con las cosas personales de Julian Assange? Entre ellas también un animal, porque yo me imagino que también por ahí va a salir que hay vulneración de derechos a este animal, por cuanto Julian Assange no tenía familia conocida directamente en el Reino Unido. Es decir, ¿qué hacer? ¿Botar directamente las cosas a la calle? ¿O tenemos alguna obligación como Estado ecuatoriano? No tenía familia, pero de lo que se sabe tenía visitas muy frecuentes. Eso es cierto. Lo que se tiene que hacer con las cosas, yo creo que eso ya no es un asunto regulado por la ley. Además, seré reiterativo en que entre el Ecuador y Gran Bretaña no existe ningún tratado que regule el asilo. Sin embargo, aquí existe un tema ya de cortesía, un tema de amabilidad quizá, y desde luego que le pongo todo en un cartoncito. Los abogados, usted sabe que, y de hecho ya han dado declaraciones del día de hoy, la abogada del señor Assange, pues me imagino que el personal de la embajada entregará a la abogada o a la persona que el señor Assange estime, además de un tiempo prudente. Claro. Porque no vamos a pensar de que más allá de los 6 millones de dólares, si no estoy equivocado, más o menos es lo que se especula que ha costado al Ecuador. Claro, un poco más de $1 millón por año ha sido el costo. Eso ha sido lo que ha costado y lo que además, como hoy refería el presidente de la República, ha sido absorbido completamente por las arcas fiscales. Muchísimas gracias, doctor, por gracias. Aclarar estos temas, permitir también que la opinión pública se enriquezca con conocimientos directamente ya basados en una ley, basados en criterios formales, más allá de las especulaciones y comentarios que sueltos, sobre todo en las redes sociales,
que se vienen dando. Muchas gracias. Hemos conversado con el doctor Diego Monsalve, docente de la Universidad de Cuenca. Él es catedrático y especialista en Derecho Internacional. Hemos tocado en los primeros minutos del espacio de noticias la situación de Julian Assange, dado de que a las 4 de la mañana se comunicó a los ecuatorianos, se finalizó precisamente el asilo otorgado en el año 2012 por el exmandatario Rafael Correa. Tras la finalización, el fundador de Wikileaks fue detenido por la policía británica y puesta a orden de las autoridades, quienes estarán ventilando en los siguientes días sobre las diferentes solicitudes que recaen sobre Julian Assange. Regresamos en breve.